raíces que hay, entonces después le da al redondo de abajo, que es el que empieza a... Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Cuántos nos bendicen en esta tarde? Te bendecimos, Señor. Te bendecimos a ti, Señor. Solo tú eres digno, Señor. De suprema alabanza. Qué lindo, te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Y a su nombre, gloria. Buenas tardes, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Como siempre digo, no en este día, porque un día cualquiera, en este día que hizo el Señor. Y aquí estamos. Gracias porque hemos alabado el nombre de Jesús, hemos adorado a Dios. Y ahora viene, pues, nos toca a nosotros dar la palabra. Y como siempre he dicho, es una bendición pararse en un púlpito, pero trae una tremenda responsabilidad. Porque lo que digamos aquí tiene que ser la palabra que está en la Biblia, no la palabra que ninguno de nosotros quiera hablar. Y entonces, vamos a comenzar orando para que el Señor nos dirija, para que el Espíritu Santo, que es el que está aquí en cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, comience a actuar para que la palabra sea como ella dice, que la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en la justicia, pero en la justicia de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios amado, porque este día, Padre Santo, tú lo has reservado para que todos nosotros, Señor, que estamos aquí en este momento, Señor, recibamos tu palabra, Padre Santo, tu palabra sin adulterar, mi Dios amado, tu palabra como ella, Padre Santo, es, que es tan bella, es tan linda, es tan hermosa. Tu palabra es todo, porque por tu palabra, Señor, fueron hechos los cielos y la tierra. Todo lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros sentidos sienten, fueron hechos a través de tu palabra, y fueron hechos por ti, para ti y a través de ti, Padre Celestial. Mi Dios amado, en esta noche, en esta tarde te pido, Señor, que tú tomes, Padre Santo, todo mi ser, Padre Celestial. Que lo que yo vaya a decir, Padre Santo, sea por el filtro tuyo, mi Dios amado. Que no sea nada mío, Señor. Que lo que yo vaya a predicar, Señor, salga directamente de ti. Aleluya, alabado sea tu nombre, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, yo les traigo hoy una palabra que está basada en el versículo que está en Malaquías 3:16. Y ese versículo dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Yo le he titulado a esta prédica, a esta enseñanza, acerca de oír y escuchar y su relación con la salvación. Para mí, todas las cosas que tienen que ver con Jesús tienen que ver con la salvación. Y es increíble cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted se dedica a escudriñarla, cuando usted la lee, cuando usted óigame, es increíble la cantidad de cosas que hay que tiene la palabra para hablar, para decir. ¿Y qué podemos decir acerca de este Malaquías? Ustedes saben que fue el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento. Y al igual que todos los profetas, Malaquías fue un mensajero de Dios. Su nombre significa precisamente mi mensajero. Su mensaje fue dirigido a la nación de Israel unos 100 años después del retorno del pueblo de su cautiverio y esclavitud en Babilonia. Ustedes saben que hubo dos veces que Babilonia atacó
a Israel y se llevó consigo una inmensa cantidad del pueblo de Israel. Entre ellos estuvo Daniel, ustedes saben, y es increíble lo que este pueblo, Dios sabe todo. Y Dios permitió esto, porque el pueblo estaba desenfrenadamente, había una idolatría increíble en el pueblo de Israel. Y entonces, como dijimos, este fue un profeta, Malaquías, en la época de Nehemías, así como Ageo y Zacarías fueron los profetas de la época de Esdras, Zorobabel y Josué. Así podemos ver que él profetizó durante el tiempo del liderazgo de Nehemías, o casi inmediatamente después. Tiene el privilegio de ser la última de estas voces que sirvió como canal de comunicación de Dios hacia los hombres. Oigan esto, la última vez antes del Nuevo Testamento que hubo una comunicación de Dios, 400 años duró, que mucha gente dice, no, Dios no habló. No, Dios estaba hablando, porque Dios no deja de hablar. Dios no se sienta ahí a ver televisión como nosotros, no. Él está trabajando 24 horas al día, 365 días al año. Lo que sucedió fue que en esa época sucedieron muchísimas cosas que a Dios no le interesó poner aquí, pero sucedieron y la historia las tiene ahí. Y sucedieron muchas cosas interesantes. Como dijimos, fue la última de estas voces que sirvió como canal de comunicación de él hacia los hombres. Y es por eso que antes de continuar, tenemos que hablar brevemente acerca y preguntarnos, ¿qué es la comunicación? Yo me lo pregunté, ¿qué es la comunicación? Tuve que buscar. Y entonces, simplemente dicho, porque no tenemos que ser súper eruditos, simplemente dicho, la comunicación es la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor, que se puede dividir en dos grandes tipos. Está la comunicación verbal y la comunicación no verbal, ¿verdad? Y entre la comunicación verbal está la comunicación oral y la comunicación escrita. Esos dos subtipos que tienen. Y en la comunicación no verbal, ustedes saben que se presta a través del lenguaje corporal, de la proximidad, signos no lingüísticos, sonidos sin palabras, pero en la comunicación participan diferentes elementos, a saber, 3 les voy a dar, como el código, que es el lenguaje empleado, el canal de comunicación, que es el medio usado, y el contexto, que son las circunstancias donde se desarrolla la comunicación. Además de todo esto, ella en materia de estudio de numerosas disciplinas como la lingüística, la antropología, la sociología, la psicología, entre algunas de ellas. Se podemos afirmar, mis hermanos, que sin comunicación no existiría la sociedad, no existiría el conocimiento, no existiría la cultura. ¿Por qué? Porque ella permite el intercambio de ideas y el acceso a diversos puntos de vista. Y no sé si ustedes han visto lo que ha sucedido con la comunicación en este país. Cómo tergiversan la lingüística, cómo hablan mentiras y luego lingüísticamente y oratoriamente te dicen, no, yo no dije eso, yo dije esto, aquello, aquí, allá, y tú eres sin. Óigame, es increíble la belleza del idioma de Shakespeare, el inglés, la belleza del idioma de Cervantes, el español. Óigame, la cantidad de sinónimos, antónimos, parónimos, jerónimos y todo lo que usted quiera por ahí para allá. ¿Verdad? Es increíble. Y lo estamos viendo día a día. Esa es la comunicación. Ahora, es por todo eso que yo he escogido este versículo. ¿Por qué? Porque ahí están presentes los ingredientes de la comunicación. Están las personas, está el lenguaje hablado, está el lenguaje escrito, ¿verdad? Porque se escribieron libros, y además están los sentidos del oído,
Dios estaba ahí. Ahora bien, vamos a concentrarnos en la primera parte del versículo que dice, y Jehová escuchó y oyó. Ahí es donde yo quiero que ustedes piensen. Y Jehová escuchó y oyó. Yo les había hablado a ustedes que yo hace rato estaba estudiando acerca de esto. Y mis hermanos, es increíble lo que se puede hablar acerca de esto. Increíble. Pero en este caso, ustedes verán por qué Dios me llevó a esto. De tantas cosas que había, y yo incluso las había escrito y después me dijo, no, porque Él es soberano. Y Él te dice, no, yo quiero esto. Y óigame, lo que le digo, el que se para aquí sabe lo que yo estoy hablando. Usted puede traer una prédica escrita y el Señor le puede decir, borra eso, bota lo que yo te voy a decir lo que tienes que hablar. Tuc, y te lo dice y lo hablas. Porque Él es Dios. Entonces, como le dije, vamos a concentrarnos en esto. Y Jehová escuchó y oyó. Vemos que el Padre está en este lugar. Y esto nos habla de su omnisciencia, de su omnipresencia y de su omnipotencia. Pero no solamente eso. Él además de oír ve, como vemos en el Salmo 34:15. ¿Qué nos dice el Salmo 34:15? Ahí lo tenemos en la pantalla. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Oye y ve, dos sentidos. Bien. Dios también habla, como dice en Job 33:4 y en 33:14 y en el 16, que dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Y en el 16 dice, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Por eso es importante, mis hermanos, tener los oídos espirituales. Miren, yo tengo un oído que casi no oigo ya. Y yo le pido al Señor que ese oído me lo ponga a oír, pero su voz. No oigo la voz humana, ok, no hay problema, oigo con este. Pero que oírse la voz de Dios es más importante que oír la voz humana. Porque ¿qué le dice ahí? Le señala el consejo a los hombres. Yo quiero que Él me aconseje. Porque yo muchas cosas las hago mal. Las pienso mal. Las hablo mal. Y yo quiero hablar el idioma que Él quiera que yo hable. Aunque ustedes crean que no, mis hermanos. Yo continuamente le estoy pidiendo perdón al Señor por cosas que pienso, hablo, digo, miro, veo. Le estoy pidiendo porque sé que no lo debo hacer, pero lo hago. Como decía Pablo, el pecado que mora en mí, lo bueno que quiero hacer no lo hago. Aleluya, alabado sea tu nombre, Padre. Ahora bien, fíjense, también Dios huele. Génesis 8:21. Dios huele, tiene sentido del olfato. Y percibió olor grato. En una ofrenda. Eran ofrendas de animales que quemaban. Y le llegó olor grato. Pero también tiene sentido el tacto. En Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y abre, entraré a él y cenaré con él. Mis hermanos, la puerta que se abre no es como las que se abren ahora para afuera. Tiene que ser abierta por nosotros, de dentro de nosotros, para que el Señor pueda entrar. ¿Y quién entra? La palabra. Lo vamos a ver más adelante. Esto es bello, bello. También nos dice la Escritura que Dios tiene sentimientos, tales como el amor. En toda la Biblia usted va a encontrar el sentimiento de amor del Padre, porque Él es amor. Para mí, la Biblia es un poema de amor que Dios escribió para cada uno de nosotros, mi hermano. Porque es tan bello lo que sucede de tapa a tapa cuando usted... Oiga, nada de lo que está escrito en la Biblia es superfluo. Nada, porque es inspirado por Dios todo lo que se dice aquí.
Y Él nos ama tanto, que Él se dio en una cruz, en vez de nosotros estar ahí clavados. Aleluya. Miren, Él tiene, podemos ver, tiene ira en Romanos 1:18. Dios tiene ira, pero una ira santa, porque la ira de Dios se revela desde el cielo como contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de lo que está sucediendo hoy día. Mírenlo ahí, porque están queriendo tapar la verdad con mentiras y mentironas, pero lo hacen. Aleluya. Tiene compasión, como vemos en Jueces 2:18. ¿Qué dice Jueces 2:18? Jueces 2:18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, y cuando Jehová estaba con el juez, lo libraba de manos del enemigo todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia, compasión. Eso lo hacía Él cada vez que clamaban a Él. Aleluya. Pero también tiene tristeza, aborrecimiento, celo, gozo, una cantidad inmensa. No en balde, nosotros, dice la palabra, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos todas esas cosas que están en nosotros, sentimientos, lo tenemos todo. Ahora, ¿qué podemos decir de Jesús? ¿Podemos hablar de Jesús en esto? Claro que podemos hablar. Miren, Jesús tuvo naturaleza humana y divina. Dos naturalezas. Jesús era Dios hombre. Él se encarnó, lo dice la palabra. Se encarnó y nació de una mujer, virgen esta mujer. Pero no tuvo pecado. Y miren para que ustedes vean, dice en la Biblia, hay 39 emociones, se pueden contar, 39 emociones que Jesús tuvo, que experimentó. Pero qué casualidad, ¿será casualidad que le dieron 39 latigazos también? Yo puedo colegir que por cada un latigazo que le fue dado a Jesús, un sentimiento, una emoción en él. Aleluya. Y miren, para que ustedes vean, vamos a ver Hebreos 4:15. ¿Qué dice Hebreos 4:15 acerca de todo esto? Esto lo podemos corroborar ahí, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La gran, enorme diferencia allá de aquel que cree que puede parecerse. Nosotros estamos en un camino que estamos buscando. Ustedes saben lo que es una asíntota. Una asíntota es una línea que hay dos líneas que allá en lo último de la ya se acercan, pero no se topan. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mirar a Jesús a través de lo que leemos en la palabra y tratar por todos los medios de ser como Él. De ser como Él. Ahora, yo personalmente he leído muchas veces la porción bíblica sobre la parábola de la viuda que echó las monedas en el arca de las ofrendas en el templo, y hasta este momento yo no había tenido la iluminación sobre el asunto de escuchar y oír como la tengo ahora. Fíjense, ustedes van a ver qué belleza, cómo Dios hace las cosas. Vamos a leer juntos Lucas 21 del 1 al 4 para poder estar en contexto con él. Dice así: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
Miren, es increíble. Aquí hay una tremenda profundidad. El que quiera buscar, busque para que ustedes vean qué gran profundidad hay en esto que hizo esa viuda. Ustedes saben que la palabra dice que Jehová es defensor de viudas. Lo dice la palabra. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Aquella viuda al menos tenía unos receptáculos en el cual el profeta se los llenó de aceite, ¿verdad? Y con ese aceite pudo ella vender y subsistir. Pero aquí dice que esta no tenía ya más nada. Y dio todo lo que tenía. ¡Qué clase de confianza en Jehová! Dios mío, qué clase de fe. Yo me imagino, yo le decía a Lina, mi esposa, que mi difunta abuelita se echaba, ella tenía un pañuelo y ella ahí tenía el dinero, las monedas y los billetes, y ella iba a pagar cualquier cosa y metía la mano, raquel, saqué, hablaba y Raúl, mira, Facebook aquí que llegó la bodega, esto no sé qué, pero ella se lo sacaba de aquí. Yo imagino que esta viuda, parecida a mi abuela, nada más que le quedaba eso y sacó el pañuelito y ¡pim! Santo. Yo me imagino, ¿no? Porque la Biblia no me dice, yo me imagino. Ahora bien, pero yo no quiero referirme, y ya les digo, hay una enseñanza tremenda con esto de la viuda. Yo me refiero a cómo pudo Jesús saber que esta anciana había echado 2 blancas. ¿Por qué? Porque él vio. Él estaba sentado mirando todo. Y él vio que echó 2 blancas. Dice la palabra. Pero ¿cómo él pudo saber que eran 2 blancas? Porque dice que vio. Ahora bien, miren. Hay que saber cómo era el templo para poder llegar a este que les quiero decir. Dicen que el templo era una belleza. El templo de Israel en ese tiempo. El templo de Jerusalén. Dicen que aquello era bello, mis hermanos. Tenía un patio alrededor, tenía un patio interior y un patio exterior. Ese patio exterior era el patio de los gentiles. Por ahí tenían que caminar los gentiles, miren, y había incluso letreros en 3 idiomas que decían que los gentiles no podían pasar por ahí. Había como 13 puertas de un lado así, que era por donde ellos entraban. Ustedes saben, se llamaba La Hermosa, la puerta La Hermosa, donde Pedro le dijo le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, levántate y anda. En esa puerta, por ahí entraban, porque por eso estaba él ahí, porque entraban los judíos, ¿verdad? Los gentiles tenían que entrar por otro lado. Ahora bien, en el patio de las mujeres, que es lo que nos va a llevar, supóngase que en esa pared había 13 receptáculos de metal y la parte de abajo eran para diferentes ofrendas. Habían 13, eran de metal. ¿Qué sucede? Cuando usted echa en ese metal, usted echa una moneda fuerte, esta moneda da un golpe, ¡pum! ¡Bum! Y hasta allá abajo. El tintineo no hay tintineo casi, es como una moneda grande, ¡prum! ¡Prum! Pero 2 blancas, lepta, como se dice en griego, lepta. Cuando ella echa la ofrenda, se siente un leve tintineo, y ahí donde vamos, El sonido de las monedas al deslizarse por las paredes en forma de embudo del arca de la ofrenda es lo que dice, lo que Jesús escuchó. Él escuchaba que por allá las monedas, pero la de la viuda, pero Jesús escuchó. Ahora bien, ¿qué es escuchar y qué es oír? Es importante que nosotros sepamos esto para poder entonces saber de lo que nosotros queremos hablar. Escuchar es cuando oímos con atención y hay voluntad de oír, ¿verdad? Por su parte, oír es el acto involuntario de percibir el sonido con el sentido del oído. Oír es uno de los 5 sentidos, nosotros sabemos que tenemos 5 sentidos. Es el proceso por el cual nuestros oídos reciben ondas sonoras y nuestro cerebro las interpreta como un sonido. Escuchar,
por otro lado, es una función cognitiva. Es el proceso activo de seleccionar, organizar y responder a estímulos sonoros. Podemos oír algo sin escucharlo realmente, como cuando alguien está hablando y nosotros no queremos oír. Ahora, para poder escuchar de verdad, oír de verdad, necesitamos estar mentalmente presentes y prestar atención a lo que se está diciendo. Con esto último que les he dicho, ya me imagino que usted se ha dado cuenta de lo que yo quiero decirle. Jesús estaba presente en espíritu, alma y cuerpo, observando todo lo que sucedía. Y esta viuda, cuando ella echa eso ahí, él pudo distinguir el sonido, pudo escuchar y oír. Las dos blancas cayeron en el embudo, rodaron hacia abajo y su sonido leve produjo ondas sonoras las cuales su cerebro interpretó, indicándole la cantidad. El pasado domingo el pastor en su prédica habló en una parte acerca de la parábola del sembrador. ¿Ustedes saben cómo termina esa parábola? Dice la parábola del sembrador cuando termina: el que tiene oídos para oír, oiga. Mi hermano, yo tenía, la prédica mía se basaba en esto: el que tiene oídos para oír, que oiga, y muchísimas cosas. Pero el Señor me llevó a esta otra cosa. ¿Por qué? Él lo sabe, yo no sé. Miren, sus discípulos entonces le preguntan: Señor, ¿y por qué tú le hablas en parábola? ¿Por qué tú le hablas en parábola? Y él le responde citando a Isaías 6:10, que dice: engruesa entre otras cosas, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ustedes ven qué profundo es esto. Si usted no escucha y oye lo que dice la palabra de Dios, usted no se va a convertir y usted no va a tener sanidad. Mi hermano, la palabra hay que interpretarla, porque una cosa es la exégesis y otra cosa es la eisegesis. Exégesis es hablar de lo que dice la palabra y eisegesis es hablar de lo que no dice. O sea, malinterpretarla. Fíjense, el sentido del oído para mí es fundamental en la hora de la salvación. Y le dije al principio que yo ponía cómo era la salvación a través del escuchar y oír. Anteriormente nosotros hemos predicado acerca de la relación que encontramos entre la sangre y el nombre de Jesús y la salvación, así como también entre la fe, entre la esperanza y el amor en esa misma relación. ¿Qué nos quiere esto decir? Hay cantidad de cosas que tienen que ver con la salvación, mi hermano. Cantidad de cosas. El escuchar y oír es una de ellas. No en vano dice la palabra en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dice Romanos 10:17. Y como la palabra de Dios, yo la interpreto de la manera que me dice a mí, que yo puedo vincular la salvación del alma al escuchar y oír. ¿Por qué? Porque hay dos elementos que desencadenan la fe: el oír y la palabra de Dios. Los oídos, nuestros oídos deben escuchar y oír la palabra de Dios para que la fe pueda obrar salvíficamente en nosotros, mi hermano. Por eso el que se pare aquí, tenemos que oírlo. No podemos estar haciendo esto, aquello y lo otro. Tenemos que oírlo porque el Señor habla a través de la persona que pone aquí donde yo estoy. Esto es del pastor. Este púlpito es del pastor. Pero el Espíritu Santo pone en él, es del pastor. Este púlpito es del pastor. Le pertenece al pastor.
Porque el pastor es el que Dios ha puesto a dirigir esta congregación, pero el Espíritu Santo le da al pastor para que pueda predicar cuando le dice a la pastora que puede predicar, al hermano Germán cuando puede predicar, a Raúl cuando puede predicar, al que él, Señor, le diga a él que puede predicar. Pero este púlpito yo creo que es de él, porque el que puso Dios como pastor fue a él, no a mí. Amén, aleluya. Miren, cuando se predica la palabra de Dios sin falsa doctrina, esta se abre paso. Como espada de dos filos penetra hasta que separa el alma del espíritu humano y discerniendo los pensamientos y las intenciones de los corazones, hace que este último se llene de fe. ¿Ustedes han escuchado ese versículo? Que la palabra de Dios como espada de dos filos que penetra y separa el alma del espíritu y la coyuntura de los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones de los corazones. Es la palabra de Dios la que hace eso. No es la palabra del ser humano. El ser humano que habla por sí, la palabra no tiene valor. Ahora el ser humano que habla porque la palabra de Dios es hablada, es diferente por completo. No sé si nos entendemos. Miren, hay un ejemplo hermoso y lo podemos leer en Hechos 16 del 13 al 15 con Lidia. ¿Ustedes se acuerdan de Lidia? Una señora que vendía púrpura, o sea, la tela esa, dicen que era una tela bellísima. Y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Escuchaba y oía, porque ella estaba atenta. Y el Señor abrió el corazón de ella. Están viendo lo que hay. La palabra entró, separó el alma del espíritu, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, porque Pablo estaba hablando palabra de Dios. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Es bello, estas son cosas que uno se queda anonadado, pero uno se da cuenta, wow, cómo el Señor hace las cosas, cómo el Señor trabaja, cómo el Señor actúa. Y actuó en cada uno de nosotros de diversas maneras. A mí de una manera, a mi esposa de otra, al pastor de una, a la pastora de otra, a cada cual, porque él es un Dios generacional y un Dios personal. Aleluya. Sabemos que todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. ¿Qué dice el Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios, mis hermanos. Hablando del tacto de Dios, dice que Él con 3 dedos juntó el polvo para hacer la tierra. Él con sus manos cogió el barro, Eretz, tierra seca, y moldeó al hombre. Eso lo hizo con sus manos, con el tacto. Efesios 2:8 nos dice claramente que la fe es un don de Dios. Y de acuerdo a lo que hemos leído acerca de Lidia en el pasaje anterior, de Hechos 16, podemos inferir que el escuchar y oír es también un don de Él. Es un don de Dios el que nosotros escuchemos y oigamos. Por eso estamos aquí todos, porque en un momento determinado escuchamos cuando nos hablaron de la palabra, cuando nos dijeron que había un Salvador, perdón, que esto está muy alto, y nosotros nos dimos cuenta de que éramos pecadores, que estamos haciendo lo malo delante de Dios, ¿verdad? Y la palabra entró en nosotros y ya todavía está trabajando en nosotros la palabra día a día. Entonces, dice que podemos corroborar esto con lo que dice en Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Qué dice?
Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Vieron cómo se corrobora con la Biblia, con la palabra, lo que yo les he dicho un poquito antes sobre esto? Es la palabra de Dios la que hace el trabajo, mi hermano. Es el Espíritu Santo que convierte. Nosotros podemos orar por las personas para que se conviertan. Podemos hablarle a las personas como le hemos hablado a mucha gente. Y vemos que todavía están ahí, no dan un paso, ni para atrás, ni para adelante, ni para el lado. O sea, no dan un paso para adelante, dan un paso para atrás, un paso para acá, dos para atrás, pero no van a Jesús. Pero es que yo no soy el que convierto. El que convierte es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a entrar un día en ese corazón y le va a decir que ese corazón va a transformar ese corazón en ese momento, corazón de piedra, lo va a transformar en un corazón de carne. No somos nosotros. Aleluya. Ahora bien, Malaquías 3:16, mis hermanos, es un llamado, una invitación a que escuchamos y oigamos la voz de nuestro Dios y por consiguiente nos unamos en arrepentimiento sincero y seamos como aquellos que en el tiempo del profeta Malaquías, que se unieron y cada uno habló a su compañero. ¿Se acuerdan que decía? Malaquías 3:16, que cada uno habló a su compañero y Jehová escuchó y oyó, ¿verdad? Hablémonos unos a otros. Hablémonos de la palabra unos a otros. Llamémonos. Oye, Raúl, leíste. Óyeme, leíste, viste. Oye, busca para que tú veas lo que... ¿Qué dice el versículo tal? Yo quiero saber. Hablemos y hablémonosle a otras personas. No nos quedemos callados. Si nos quedamos callados, mis hermanos, sucede que la palabra de Dios no va a cumplir su cometido. Porque Dios mandó a que nosotros predicásemos el Evangelio a toda criatura. Predicásemos el Evangelio a toda criatura, no importa que sea negro, blanco, chino, mulato, ecuatoriano, cubano, mexicano, holandés o esquimal, no importa. No importa. O musulmán, no importa. Hay que hablarle de Jesús a las personas. Obedezcamos sus mandamientos. Tengamos temor reverente delante de Él para poder expresar todos nosotros unánimemente lo que dice el Salmo 34 del 4 al 7. Con esto terminamos. ¿Qué dice el Salmo 34 del 4 al 7? Dice así: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó a Jehová, clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mi hermano, en estos momentos el ángel de Jehová está alrededor de nosotros. Está alrededor aquí. Está alrededor aquí. No hay espíritu inmundo que pueda osar